¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo oír a Dios? Mi alma adora a Jesús. Hay muchas personas que son cristianos y aún no tienen experiencia escuchando la voz de Dios o no saben cómo Dios habla. Dios te puede hablar de muchas maneras. En Hebreos dice de que Dios hablando de muchas maneras los hijos de los hombres. Dios habla por profeta, Dios te habla a tu espíritu, por intuición, Dios te habla sin mencionar palabras. Tú sabes que lo que Dios te está hablando a través de personas, a través de algo que ves. Por muchas maneras Dios habla. Son muchas las maneras que Dios habla. Mi alma adora a Jesús. Ahora, hay algo clave. Vamos a ir al libro de 1 Samuel, su capítulo 3. Tenemos la palabra, el nombre precioso de Jesús. Dice así, capítulo 3:3. Dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. ¿Cuándo fue que Dios llamó a Samuel? Antes de que la lámpara fuese apagada. Es decir, antes que se fuese apagada, ahí habló Dios. Antes que se fuese a apagar la lámpara, antes que se fuese el fuego, se acabara el aceite que hacía el fuego mantenerse, ahí habló Dios. Era la primera vez que Samuel tenía un encuentro con la voz de Dios. Entonces, como él aún no conocía, mira lo que dice el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Por eso cuando Dios le habló, él confundía la voz de Dios como que fuese Elí. Y 3 veces fue donde Elí, pensando que era Elí que le llamaba, porque aún no se le había sido revelada la voz de Dios. Entonces es normal de que confundamos la voz de Dios y pensemos, oh, fue algo que sentí y es algo que, oh, me pareció como que siento que Dios me está diciendo, y aún no sabemos diferenciar lo que es la voz de uno, la voz de Dios y la voz del enemigo. Algo muy clave que hay que aprender a diferenciarlo. ¿Y cómo aprendo a hacer eso? Mis amados, es clave, buscando a Dios. ¿Cómo usted reconoce la voz de su madre? Porque lleva años teniendo comunión con su madre, ¿verdad? Desde que el vientre estaba usted en su madre, usted está escuchando la voz de su madre, la voz de su padre. Mi alma adora a Jesús. Asimismo, la voz de Dios se va conociendo a medida que vas pasando tiempo con Él. Es decir, antes de que la lámpara se acabara el aceite, antes que se apagase, antes que el fuego se apagase, ahí Dios le habló. Gloria al nombre de Jesús. Porque hay muchos que empiezan en el evangelio con mucha ansia de buscar a Dios. Todo le parece hermoso, todo le parece lindo. Tiene esa cosa que siente un amor por Dios, que no entiende cómo fluye, cuál es la fuente, por qué siente eso. Siente que Dios ministra su vida y han tenido experiencias con el Señor en lo sentimental, en lo profundo. Pero algo muy clave es aprender a oír la voz de Dios. Mi alma adora a Jesús. El Señor decía en el libro de Éxodo, en el libro de Números, Deuteronomio, decía: si oyeres atentamente mi voz. Y ahí Dios estaba hablando literalmente al pueblo, ¿verdad? Dios le hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo. Dios no habla directamente al pueblo por causa de que el pueblo temía la voz de Dios cuando Dios hablaba, porque era una voz fuerte, una voz con leyes, con sus mandamientos. Decía: no nos hable Dios, háblanos tú y queremos oír a Dios a través de ti. Ahora, en este pacto de gracia, este nuevo pacto que ha sido hecho por la sangre redentora de Jesús, tenemos acceso todos a oír la voz de Dios. ¿Cómo nos va a hablar Dios? A través del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo es Dios. Entonces usted va a poder escuchar a Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y dónde habita el Espíritu Santo? Dentro de ti. Por eso esta voz, tú vas a sentir que fluye, emana desde adentro, desde lo más profundo, que no entiende de dónde sale. No es que te va a hablar aquí al oído literalmente como estás aquí escuchando. Dios lo puede hacer, pero no es la forma común que más suele hablar Él. Él suele hablar desde tu espíritu, porque es donde habita Él. Cuando Dios mandó hacer el templo, el tabernáculo, ¿verdad? Donde estaba el arca, que era en el lugar santísimo, el lugar más apartado, el lugar más allá atrás, porque estaba el atrio, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde habitaba el arca. Ahí Dios había dicho que desde ahí iba a hablar, y cuando hablaba se hacía como una nube en el cielo. Mira, mi hermano,
Eso es poderoso, es decir, en lo más profundo de allá, ahí estaba el arca donde Dios hablaba, la voz salía de ahí de entre medio de esos dos querubines. Así, mis amados hermanos, la voz fluye desde lo más para adentro, desde tu espíritu, desde adentro, ahí fluye la voz de Dios. Ahora, para que fluya eso, tenemos que estar en una constantemente busca de Él. ¿Para qué? Para que no se apague ese fuego. Y ese fuego no se apague porque está escaso de aceite. ¿Cómo es que uno busca aceite? Buscando su presencia. Así como usted saca tiempo para usted, debe por sobre encima de ese tiempo sacar el tiempo para Dios, darle calidad al tiempo de Dios. Usted haciendo eso, disciplinándose, anhelando, dígale, Señor, dame hambre de ti. Y eso es lo que va a pasar. Si usted lo está esperando con fe, eso va a suceder. Señor, dame hambre de ti, dame sed de ti. Yo quiero oír tu voz, quiero tener un encuentro contigo, Espíritu Santo. Quiero escuchar tu voz, Espíritu Santo. Que me sea sencillo oírte y no solamente oírlo, lo más importante, porque a Dios no es tanto le interesa el que le oye, sino el que le oye y el que le obedece, porque de nada sirve que le oigamos y no lo obedecemos. Es decir, Dios quiere que aprendamos primeramente a oírlo para obedecerle. Mi alma adora a Jesús. Entonces, busca al Señor, sacrifícate por estar con Él. En tu oración haz silencio también. Ora, habla con Él como una persona, porque eso es el Espíritu Santo, una persona manifestado como Dios, como una persona, como tu amigo, como tu consolador, como tu maestro, pero algo muy bonito que es como persona, es decir, te entiende a la perfección, conversa con Él, sé abierto, sé literal con Él. Derrámate, ten fe en lo que estás hablando, ten sentido en lo que estás hablando, por tus sentidos, hay todos tus sentidos, no tenga estorbo. Espera recibir algo de ese momento para que entonces puedas oír la voz del maestro, la voz del pastor. Muchas veces el mismo Señor te va a enviar a su palabra y desde ahí te va a hablar. Y esto es lo más seguro que tenemos como la voz de Dios, las escrituras. A veces te va a hablar por las escrituras a tu vida, porque estas escrituras hablan a mi vida, hablan a tu vida. Se te manifiesta tu vida a través de las escrituras, se hacen vida, se hacen verbo y se hace real. Entonces, busca a Dios, llénate de su aceite para mantener ese fuego. No que el fuego, no, sino todo el tiempo ardiendo delante de su presencia. Y eso va a hacer que Dios te hable. ¿Verdad? Eso va a hacer que escuches y aprendas a oír la voz de Dios. Aquí está la clave. Hay muchos otros versículos, pero la clave es esta. No dejar que el fuego se apague. No dejar que el aceite se termine para que puedas escuchar la voz de Dios. Que es muy importante y quiero terminar con esto. Cuando suena esa trompeta es la misma voz de Dios. Dice Dios con voz de mando, con trompeta, ¿verdad? Llamará y entonces ahí se resucitarán. Gloria al nombre de Jesús, seremos transformados. Pero será la misma voz de Dios que dirá, sube acá, como les dijo a Juan. ¿Por qué? Porque es necesario escuchar la voz de Dios, porque de ahí es que proviene y mana todo. Tu dirección, tu vida, lo que debes hacer, la perfecta voluntad de Él, que vas a entenderlo y todos vas a entender esta escritura. Va esta escritura a tomar vida porque es la voz de Dios como espíritu tomando vida. Entonces es muy importante mantener la lámpara con aceite y con el fuego encendido para que entonces Dios se te manifieste su voz, se te sea revelada su palabra, que te abran los sellos de este libro. Mi alma adora a Jesús. Mi alma adora a Jesús. Bueno, Dios le bendiga y Dios le guarde.